Bienvenidos y bienvenidas. Me llamo María Clara Fittipaldi y hoy les voy a hablar de procesos de ramificación multitipo con interacción. Este es un trabajo en colaboración con Sandra Palau, del Instituto en Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Entonces, primero revisaremos algunos modelos de población más clásicos, tanto en el caso unitipo y en el caso multitipo, ¿sí? A tiempo continuo y estados discretos, después sus análogos pero con estados continuos, y definiremos estos nuevos procesos con interacción multitipo, tanto en el caso discreto como en el continuo. Luego estudiaremos la convergencia de los procesos a estados discretos a los procesos a estados continuos usando límites de escala. Entonces, el primer modelo del que hablamos es el modelo exponencial o el modelo malthusiano, ¿sí? Que dice que mi población crece de manera proporcional a la población en cada instante, multiplicadas por una tasa que llamamos la tasa media de reproducción y me representa la relación que hay entre la tasa media de muerte y la tasa media de nacimientos. Podemos pensar en un análogo estocástico de este proceso, que será un proceso de Markov, estados discretos, con los siguientes saltos. Mi proceso pasa de tener n individuos a tener n menos 1 más k cuando un individuo muere y deja k individuos de descendencia. Eso sucederá con una tasa proporcional a la población por mu de k, donde mu de k representa la tasa a la que cada individuo tiene k hijos, ¿sí? Cada individuo se reproduce de manera independiente e igualmente distribuida. Por lo tanto, este proceso cumple la propiedad de ramificación. Es decir, que si yo quiero saber cómo evoluciona un proceso empezando de una población K1 más K2, ¿sí? Eso es lo mismo que mirar la suma independiente de dos procesos, uno empezando de K1 y el otro empezando de K2. ¿Sí? Separamos el caso en el que un individuo muere sin dejar descendencia, ¿sí? Y eso sucederá a tasa el tamaño de la población multiplicado por D, ¿sí? Donde D es simplemente la probabilidad de que un individuo no tenga, la tasa en la que un individuo no tenga ningún hijo. Ahora, la desventaja de este proceso es que al tener crecimiento exponencial, a largo plazo solo puede extinguirse o irse hacia el infinito, ¿sí? Y eso es poco realista. Entonces, una modificación de este proceso, quizás un poco más realista, es el modelo logístico, que además de tener el crecimiento exponencial anterior, tiene un término cuadrático que representa las competencias entre los individuos de la población, ya sea por los recursos, por el espacio, por lo que sea. ¿Sí? Entonces, B sigue siendo la tasa media de reproducción y ahora C es una tasa de competencia. Su análogo estocástico es, como antes, un proceso de Markov que tiene los mismos eventos de reproducción que el proceso anterior, pero ahora también tenemos eventos donde un individuo muere, ¿sí? A tasa n por n menos 1 por c, ¿sí? Que representan que un individuo cualquiera de la población al momento a cierto momento elige, con tasa c, elige otro individuo y lo asesina. Este proceso no satisface la propiedad de ramificación, porque ahora yo no puedo separar los descendientes de cada población, ya que las muertes en los eventos de competencia o de muerte están involucrados todos los individuos vivos a ese momento, ¿sí? Entonces ya no podemos verlo como suma independientes de subpoblaciones, digamos. ¿Qué pasa ahora si queremos pensar en poblaciones de distinto tipo, ¿sí? Con distintos mecanismos de ramificación o reproducción independiente, digamos, pero que tienen interacción entre sí? Uno de los modelos clásicos que existen en la literatura de este tipo es el modelo Lotka-Volterra o predador-presa, ¿sí? En este caso tengo una población de individuos presas y una población de individuos predadores, ¿sí? Cada uno se reproduce igual que en el caso del modelo exponencial, ¿sí? Pero ahora las interacciones pueden favorecer o desfavorecer el crecimiento de la población. En el caso de las presas, ¿sí? Cuando tienen interacción, en el caso de las presas, cuando tienen interacción con el predador, ¿sí? Su población disminuye, y en el caso de los predadores, cuando tienen interacciones con las presas, su población aumenta, ¿sí? Igual que antes, podemos pensar en su análogo estocástico.
solo que ahora vamos a tener un proceso bidimensional, ¿sí? En el que los eventos de reproducción son exactamente igual que antes. Si yo miro las poblaciones de presas, ¿sí? Paso de tener n a n-1 más k, ¿sí? A una tasa proporcional a la población de presas multiplicada por la tasa en la que cada individuo del tipo X, ¿sí? Deja k individuos del tipo X, ¿sí? Y la población de predadores, ¿sí? Pasa a tener de m a m-1 más l, ¿sí? Cuando un individuo de los predadores muere y deja L hijos con tasa proporcional a la población de predadores, multiplicada por la tasa a la que cada individuo del tipo Y deja L hijos del tipo Y, ¿sí? Pero ahora tenemos otros eventos más, los eventos justamente de interacción. En el caso de las presas, ¿sí? Mi población disminuye en 1 a una tasa n por m por beta, donde beta es la tasa de interacción, ¿sí? de un individuo del tipo presa con un individuo del tipo predador, ¿sí? Y la población de predadores aumenta en 1 a una tasa m por n por delta, donde delta es la tasa de interacción de un individuo del tipo presa y un individuo del tipo predador, ¿sí? Si nosotros queremos generalizar este proceso a múltiples poblaciones, a múltiples tipos, y que permitir varios tipos de interacciones, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Primero vamos a revisar el proceso de Galton-Watson multitipo a tiempo continuo, ¿sí? En este caso es parecido al proceso de Galton-Watson que vimos antes, solamente que mi población ahora es D-dimensional, ¿sí? Y si en un instante tengo una población U, ¿sí? Donde U es un vector que representa, U1 representa los individuos del tipo 1, U2 representa los individuos del tipo 2, hasta UD que representa los individuos del tipo D, ¿sí? Un individuo del tipo I muere. En cada evento de reproducción, un individuo del tipo I muere y deja D hijos, donde nuevamente este B es vectorial y representa que deja B1 hijos de tipo 1, B2 hijos del tipo 2, hasta BD hijos del tipo D, ¿sí? Aquí la reproducción ya no es solo dentro del mismo tipo, sino que un individuo de un tipo puede tener hijos de cualquiera de los otros, ¿sí? Estos eventos de reproducción se producen a tasa lambda I, que representa la tasa de la vida exponencial de cada individuo del tipo I, ¿sí? Va a ser proporcional al tamaño de la población de tipo I, ¿sí? Y va a depender de esta distribución, de estas tasas, de esta distribución de probabilidad, que me representa como un individuo de tipo I, cualquier individuo de tipo I tiene B hijos. Nuevamente aquí la reproducción es independiente e igualmente distribuida dentro de cada tipo, ¿sí? Por lo tanto, este proceso también cumple la propiedad de ramificación. Yo puedo ver una población empezando de un vector U de individuos como la suma de U1 más U2 hasta UD procesos, cada uno empezando de un individuo, solo que voy a tener procesos empezando de un individuo del tipo 1, U2 procesos empezando de un individuo del tipo 2 y así. Entonces, lo que hicimos nosotros fue agregarle interacción a este proceso, ¿sí? Definimos los procesos que llamamos de ramificación multitipo por interacción a tiempo continuo y estados discretos, TIM por sus siglas en inglés, como un proceso que tiene los mismos eventos, un proceso de Markov que tiene los mismos eventos de reproducción que el proceso de Galton-Watson multitipo, ¿sí? Solamente que ahora también vamos a tener eventos de interacción, ¿sí? Intraespecie, es decir, dentro del mismo tipo, o interespecie, que es entre tipos distintos. La reproducción es igual que antes, ¿sí? Un individuo del tipo I muere y deja D individuos según esta tasa, ¿sí? La reproducción, la interacción dentro de un mismo tipo es que si yo tengo U individuos, ¿sí? Voy a tener uno más o uno menos dependiendo de si esta C es una tasa de competencia o de colaboración, ¿sí? A tasa el valor absoluto de C, ¿sí? Proporcional a el tamaño a la cantidad de interacciones que tengo, o sea, multiplicando la población del tipo I, ¿sí?
por la población del tipo I menos 1, porque es que cada individuo del tipo I puede elegir a cualquiera de sus hermanos del mismo tipo, ¿sí? En el caso de la interacción interespecie, ¿sí?, un individuo elige a otro individuo, pero un individuo del tipo I elige a otro individuo del tipo J, ¿sí?, ya sea para asesinarlo o para dar un hijo del tipo J, ¿sí?, a tasa proporcional a esta tasa, ya sea de competencia o colaboración, ¿sí?, multiplicada por el tamaño de las interacciones, que es la población del tipo I por la población del tipo J, ¿sí? Si todas estas tasas de interacción son cero, este proceso es exactamente el mismo que el multitipo anterior. Si todas estas tasas son negativas, uno podría pensar que este proceso es la extensión del proceso logístico unitipo que vimos antes, ¿sí? Y si D es igual a 2, o sea, tenemos dos dimensiones, una tasa de interacción interespecie que es positiva, la otra que es negativa, y las tasas de interacción intraespecie son ceros, coincide con el modelo del Lotka-Volterra estocástico que vimos antes. Ahora, nos interesa ver estos procesos como caminatas aleatorias cambiadas de tiempo, porque las caminatas aleatorias son muy conocidas y tienen mucha teoría al respecto. Entonces, una motivación para cómo hacemos esto, como vemos procesos de ramificación en general, como en estados discretos, como caminatas aleatorias cambiadas de tiempo, podemos verla en el caso de los procesos de Galton-Watson, es decir, cadenas de Markov, pero a estados discretos y tiempo discretos, ¿sí? Estos procesos son muy parecidos a los anteriores, solo que ahora no hay que esperar un tiempo exponencial para que se reproduzca cada individuo, sino que se reproducen por generaciones. Si yo empiezo de K individuos, ¿sí?, la próxima generación va a tener a la suma de los hijos de cada uno de esos K individuos, pensando que cada individuo se reproduce de manera independiente e igualmente distribuidas. Entonces, si tenemos una cierta población al tiempo n, la población al tiempo n más 1 son la suma de los hijos de cada uno de los individuos que había al tiempo n, ¿sí?, donde esta variable aleatoria y sí representa la cantidad de hijos que tuvo el individuo I, ¿sí?, el iésimo individuo en la generación anterior, ¿sí? Son todos independientes, igualmente distribuidas, y su distribución justamente es mu, ¿sí? ¿Cómo puedo ver este proceso ahora como una caminata aleatoria cambiada de tiempo? Para eso vamos a recurrir a la caminata aleatoria en profundidad. Entonces, por ejemplo, aquí en este grafiquito, pensemos que tenemos un proceso de Galton-Watson que empieza con un individuo, ¿sí? En la primera generación ese individuo tiene 3 hijos con probabilidad mu3, ¿sí? El primer individuo en la tercera generación, el primer individuo de la segunda generación tuvo solamente un hijo, el segundo no tuvo ninguno y el tercero tuvo 2, ¿sí? Y para pasar a la cuarta generación tengo que mirar los hijos de la tercera. El primero en la tercera generación no tuvo hijos, el segundo en la tercera generación tuvo 3 y el tercero en la tercera generación no tuvo hijos, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la caminata en profundidad? Simplemente en recorrer el árbol de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, ¿sí?, para numerar los individuos vivos en toda mi población, en todas sus generaciones. Entonces, empiezo con la generación 1, tengo un individuo, ¿sí?, y al primer individuo de la segunda generación, ¿sí?, lo voy a numerar con 2, 3 y 4 son sus hermanos, ¿sí?, me voy moviendo hacia la derecha. Después paso a la generación 3, el siguiente individuo va a ser 5, ¿sí?, 6 y 7, y en la próxima generación, de nuevo empiezo de izquierda a derecha, 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces esto es total, esto representa el total de individuos vivos que tengo hasta la generación 4. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar Cn justamente a la cantidad de individuos hasta la generación n. En este caso, estos 10 individuos son la cantidad que tengo vivos hasta la generación 4. ¿Sí? Y ahora, como cada individuo se reproduce de manera independiente, igualmente distribuida, no solo dentro de su generación, sino con respecto a sus padres o sus descendientes, ¿sí?, vamos a, con esta numeración, llamar Ci a la cantidad de hijos que tuvo el individuo de tipo I
en esta caminata a profundidad. ¿Sí? Entonces, si queremos ver cuántos individuos hay en la próxima generación, por ejemplo, pensemos que C3 en este caso es 3, ¿sí? Y yo quiero saber cuántos individuos tengo en hasta la próxima generación, quiero conocer C4, ¿sí? ¿Qué va a ser? Va a ser la suma justamente de los individuos de la primera generación, la segunda, hasta la n+1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser? La cantidad de individuos con la que empecé, ¿sí? Más los hijos de todos los individuos que hay en el árbol, ¿sí? Entonces, yo empecé con este individuo, con un 1, porque tengo este individuo que no es hijo de nadie, ¿sí? Ahora, este individuo tuvo 3 hijos, así que si 1 es 3, ¿sí? Entonces, 1 más 3, 4. Ahora, el segundo individuo tuvo un hijo, así que es 4 más 1, 5, ¿sí? El tercer individuo no tuvo hijos, así que si 3 va a ser 0, ¿sí? El cuarto individuo va a tener 2 hijos, ¿sí? Así que tenía 5 más 2, 7, ¿sí? El quinto individuo no tuvo hijos, el sexto individuo tuvo 3 hijos, así que 7 más 3, 10, y el séptimo individuo no tuvo hijos, ¿sí? Entonces, sumando al primer individuo, ¿sí? Y todos los hijos que tuvieron todos los individuos en el árbol hasta la generación anterior, yo puedo obtener todos los individuos todos los individuos vivos hasta la generación CN+1, ¿sí? Entonces voy a reescribir esto de una manera inteligente, usando simplemente que estas al final son sumas de variables aleatorias independientes igualmente distribuidas. Entonces voy a llamar xk, ¿sí?, a la suma de estas variables aleatorias, k de estas variables aleatorias menos k, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero saber los individuos de la generación n+1, es decir, mi proceso de Galton-Watson al tiempo n+1, yo sé que eso es la cantidad total de individuos que tenía hasta la generación n+1 menos la cantidad de individuos que tenía hasta la generación n, ¿sí? Entonces, con la expresión que tenemos antes para Cn+1, ¿sí?, vamos a tener esta menos n, ¿sí? Y si se fijan, tengo el C0, tengo Cn de estas variables aleatorias independientes igualmente distribuidas, menos la cantidad, Cn de nuevo. Así que esto lo puedo escribir como C0 más X evaluado en este cambio de tiempo Cn, ¿sí? Cn, de nuevo, era la suma de todos los individuos que tenía hasta la generación n. Así que otra forma de escribir Cn es como la suma de las y entre 1 y n, ¿sí? Por lo tanto, tengo que yn+1, ¿sí?, mi proceso de Galton-Watson al tiempo n+1, es una variable aleatoria inicial, y0, mi población inicial, más una caminata aleatoria, ¿sí?, evaluada en este cambio de tiempo, que es la suma de todos los valores de mi proceso hasta el tiempo n, ¿sí? ¿Por qué esto es una caminata aleatoria? Porque, de nuevo, si yo en vez de tener n menos k, pienso que a este le resto 1, a este le resto 1 y a este le resto 1, ¿sí?, xk es una variable aleatoria, es una caminata aleatoria, pero bajándole la tasa. Entonces, si en vez de tener C1 hijos, tenía C1 menos 1, ¿sí?, con probabilidad la de tener 1, ¿sí?, entonces este va a tener 0 con la probabilidad que antes tenía para tener 1, este va a tener 2 con la probabilidad que antes tenía para tener 2 y así. Así que X es una caminata aleatoria con distribución de salto mu tilde ahora, donde mu tilde es la misma que mu, pero teniendo en cuenta que le resté 1, ¿sí? Entonces está corrida en una unidad, ¿sí? Esta misma idea se usa para probar este tipo de expresiones de cambio de tiempo para todos los demás procesos que vimos. Entonces, en particular, para el proceso de Galton-Watson a tiempo continuo, ¿sí?, el que revisamos primero, uno puede escribirlo como mi población inicial más una caminata aleatoria, ahora a tiempo continuo, ¿sí?, evaluada en este cambio de tiempo, que es justamente el valor de mi proceso en todos los tiempos, sumando, digamos, de forma infinitesimal, el valor de mi proceso en todos los tiempos del pasado, ¿sí? Si estoy en el caso multitipo, puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces, la cantidad de individuos
de tipo J que tengo al tiempo t, ¿sí? Va a ser la cantidad de individuos que tenía al comienzo, más la suma de cómo cualquiera de los otros tipos me aportó hijos en todo este tiempo del tipo J, ¿sí? Entonces estas X y J, ¿sí?, representan caminatas aleatorias, o sea, XY va a ser un vector XY1, XY2 hasta XYD, ¿sí?, que es una caminata aleatoria que me representa como en un evento de reproducción, un individuo del tipo Y, ¿sí?, tiene hijos de todos los tipos, ¿sí? Y de vuelta, eso lo tengo que evaluar en el cambio de tiempo, que me representa todos los individuos. Como estos son individuos del tipo Y, teniendo individuos del tipo J, tengo que evaluarlo en la cantidad de individuos de tipo Y que estuvieron teniendo hijos de tipo J hasta el tiempo t. ¿Sí? Nuevamente, estas caminatas aleatorias están desplazadas en una unidad justamente por la representación que vimos recién. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los procesos? Estos son procesos a estados discretos y tiempo continuo. ¿Qué pasa ahora con los procesos a estados continuos? Antes que eso, vamos a ver justamente que tenemos la misma representación, ¿sí?, como cambio de tiempo de caminatas aleatorias para nuestros procesos con interacción, ¿sí? Entonces, nuevamente, si tengo D caminatas aleatorias independientes D dimensionales, de nuevo, cada una de estas caminatas aleatorias me representan como en un evento de reproducción un individuo del tipo Y tuvo hijos de todos los tipos, ¿sí? Por eso tienen esta tasa de salto que está acá, ¿sí? Y además tenemos una colección de procesos de Poisson de tasa 1 que van a representar cuando ocurren eventos de interacción, ¿sí? Podemos expresar nuestros DIMP, nuestros procesos de ramificación a tiempo continuo y estados discretos con interacción, ¿sí?, como en el tiempo t, ¿sí?, voy a tener z individuos del tipo J, ¿sí?, ZJ individuos del tipo J, y eso lo puedo tener como la suma de la cantidad de individuos que tenía de tipo J que tenía en un inicio, ¿sí?, más cómo todos los individuos de tipo Y me colaboraron a esa población de tipo J, ¿sí?, vista en este cambio de tiempo que representa la cantidad de individuos de tipo Y que tuve durante todo este tiempo, hasta el tiempo t, ¿sí?, más todas las interacciones que me colaboraron a que crezca o decrezca la población del tipo J hasta este momento, ¿sí? Entonces, justamente estas N y J me van a representar los eventos de reproducción entre individuos de tipo Y e individuos de tipo J que disminuyeron o aumentaron mi población de tipo J, ¿sí? Y a eso nuevamente le tengo que cambiar el tiempo porque la tasa a la que suceden nosotros estamos representándolo por procesos de Poisson de tasa 1, pero en realidad la tasa a la que suceden esos eventos es proporcional a las interacciones entre las poblaciones de tamaño y tamaño J por su tasa de interacción, ¿sí? Ahora sí, pasando al caso continuo, ¿sí?, si nosotros queremos pensar todo esto en el caso continuo, ¿sí?, así como teníamos los procesos de Galton-Watson a tiempo continuo, vamos a tener los procesos de ramificación a tiempo continuo y estados continuos, que se llaman CSVP por sus siglas en inglés, ¿sí? Estos procesos son un proceso de Markov nuevamente, pero, perdón, esto de D-dimensional está mal, un proceso de Markov continuo a la derecha con límite a la izquierda, que están caracterizados por lo que se llama su mecanismo de ramificación. ¿Qué es un mecanismo de ramificación? Si nosotros vemos su transformada de Laplace, ¿sí?, su transformada de Laplace es igual a la exponencial de menos el punto inicial, ¿sí?, por estas funciones ut de lambda, ¿sí?, donde ut de lambda es la solución de una ecuación diferencial de este tipo, ¿sí?, y esta donde psi es lo que llamamos mecanismo de ramificación del proceso de ramificación a tiempo continuo y estados continuos, que tiene esta forma, ¿sí? ¿Qué significa esta forma? Este menos alfa lambda representa el drift o la deriva de mi proceso, ¿sí?, el crecimiento lineal, digamos. Este representa
el crecimiento browniano, vamos a decir, de nuestro proceso. En discretos es cuando los individuos solo tienen 2 hijos o se mueren, ¿sí? Y esto me representa los eventos de reproducción de muchos individuos a la vez, donde esta M, ¿sí?, es la intensidad de un proceso de Poisson, ¿sí? Un proceso de Poisson compuesto. Entonces, hay un resultado clásico, que es el cambio de tiempo de Lamperti, ¿sí?, que me dice que si yo tengo un proceso de Lévy que tiene ahora esta función como exponente característico, es decir, si miro la transformada de Laplace del proceso de Lévy, ¿sí?, va a ser E a la menos psi lambda, ¿sí? El proceso de Lévy en el tiempo 1 va a ser menos psi lambda, ¿sí? Entonces, sabemos que el proceso de ramificación puede ser visto como la única solución de esta ecuación diferencial, ¿sí?, o ecuación de cambio de tiempo, donde y es el punto inicial y x es un proceso de Lévy con el exponente de Laplace que quiera, ¿sí? Ahora, esto mismo sucede para el caso multitipo con estados continuos, ¿sí? Análogamente al caso CSVP, ¿sí?, el proceso multitipo con el proceso de ramificación multitipo a estados y tiempo continuo, ¿sí?, puede caracterizarse por su mecanismo de ramificación, pero que ahora va a ser d-dimensional, ¿sí? Entonces ahora la transformada de Laplace vectorial, digamos, de este proceso, se puede ver como E a la menos U de T lambda por Y, de vuelta U de T es multidimensional, es d-dimensional, y satisface para cada I entre 1 y D, satisface esta ecuación diferencial, ¿sí?, donde psi I está dado de esta manera. Nuevamente, este término me representa simplemente la deriva, ¿sí?, en cada una de las direcciones, en cada uno de los tipos. Esto me representa la colaboración browniana que hay dentro de un tipo, ¿sí?, y esto me representa los saltos, ¿sí?, con las que cada tipo I, ¿sí?, colabora teniendo hijos de cualquiera de los otros tipos. Si se fijan, esta es una medida que va a ser como los de tipo I tiene hijos vectoriales, o sea, hijos de todos los tipos, ¿sí? En su excelente trabajo, María Emilia Caballero, Pérez Garmendia y Jerónimo Uribe Bravo prueban que uno tiene una representación de cambio de tiempo también para estos procesos. En realidad estas expresiones de cambio de tiempo se estudian hace mucho, pero en este trabajo está probado, la importancia de este trabajo es que prueba que esa representación es única, ¿sí? Las ecuaciones de cambio de tiempo no tienen toda la teoría de soluciones fuertes y soluciones débiles que tienen en general las ecuaciones diferenciales estocásticas. Por lo tanto, probar cosas para estos procesos es siempre muy delicado, ¿sí? José Luis Pérez Garmendia, perdón, tuve una pena memoria. Ok, entonces, ¿qué fue lo que probaron? Probaron que si yo ahora tengo D procesos de Lévy independientes, cada uno de estos procesos de Lévy es D-dimensional, de nuevo XI, en realidad es un vector XI1, XI2 hasta XID, ¿sí?, donde el término diagonal no tiene saltos negativos, pero puede tener colaboración, puede tener una parte browniana, ¿sí?, y los términos que no están en la diagonal son solo subordinadores, ¿sí?, no tienen parte browniana. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el proceso multitipo, el proceso de ramificación multitipo, puede verse como la única solución no negativa de esta ecuación de cambio de tiempo. Entonces, si yo quiero ver la cantidad de individuos de tipo J que tengo al tiempo t, tengo que mirar la cantidad inicial de tipo J con la que empecé, ¿sí?, más cómo todos los individuos del tipo I tuvieron tipos del tipo J durante todo el tiempo pasado. Por lo tanto, es con este cambio de tiempo que me dice cómo fue evolucionando la población del tipo I a través del tiempo, ¿sí? O sea, ellos probaron que esta ecuación de cambio de tiempo tiene una única solución y esa solución justamente coincide con un proceso de ramificación multitipo, ¿sí? Entonces,
nosotros probamos nosotros justamente como acá tenemos el proceso de ramificación multitipo estados continuos, definimos el proceso de ramificación interactivo multitipo ahora con estados continuos, ¿sí? Ya no tenemos la propiedad de ramificación, por lo tanto, además de tener un mecanismo de ramificación, necesitamos cómo son las interacciones, ¿sí? Por lo tanto, lo definimos usando una ecuación diferencial estocástica. ¿Sí? En nuestro trabajo probamos que esta ecuación diferencial estocástica tiene una única solución fuerte, ¿sí? Y básicamente lo que tenemos es que nuestro proceso SIMP, el proceso de ramificación a estados continuos multitipo con interacción, ¿sí? Satisface esta ecuación donde, si se fijan, estos primeros términos, estos 1, 2, 3, 4 primeros términos, son los términos que aparecen en la ecuación diferencial de la que es solución un CSVP. Pero además tengo este factor cuadrático o no lineal que me representa justamente las competencias, ¿sí? Entonces esto representa el crecimiento, el drift, digamos, ahora de dimensional. Esto representa la colaboración browniana, digamos, cómo se reproducen de manera browniana cada individuo dentro de su propio tipo, ¿sí? Esto, que estoy sumando sobre todo, representa cómo los individuos de tipo I tienen hijos del tipo J, ¿sí? Y esto representa las interacciones, tanto interespecie como intraespecie, ¿sí? Entonces, nosotros queríamos tener también una representación con una ecuación de cambio de tiempo, ¿sí? Y lo que probamos fue que si yo tengo este proceso, la única solución de esta ecuación diferencial, ¿sí? Puedo construirme procesos de Levy, ¿sí? Como antes, de procesos de Levy independientes, cada uno de ellos d-dimensionales, tales que mi proceso de ramificación multitipo con interacción es solución de esta ecuación de cambio de tiempo. Entonces, si se fijan, estos términos son exactamente igual a antes, pero ahora voy a tener que tener en cuenta mis interacciones. Perdón, aquí falta justamente las tasas de interacción C y J, ¿sí? Esto es multiplicado por C y J, ¿sí? El único detalle es que, como les dije, estudiar este tipo de ecuaciones de cambio de tiempo es bastante difícil, porque no hay una teoría bien establecida, uno no sabe exactamente qué quiere decir tener una solución fuerte o cómo son las medibilidades de las soluciones de estos tipos de procesos. Por lo que todavía no pudimos probar que esta ecuación de cambio de tiempo tiene solución única, ¿sí? Pero sabemos que si yo tengo Levys con la misma distribución, las soluciones tienen la misma ley, pero no sabemos si es única, ¿sí? Ahora, nosotros queremos justamente, si tenemos así como tenemos un proceso de interacción, un proceso de ramificación con interacción a estados discretos, un proceso de interacción a estados continuos, y una representación de cambio de tiempo para el estado discreto y una representación de cambio de tiempo para el estado continuo. Queremos ver que si yo agarro una buena sucesión de procesos de ramificación con interacción a estados discretos, converge, ¿sí?, a un proceso de ramificación con interacción con estados continuos, ¿sí? ¿En qué sentido queremos hacer esto? En el sentido que, de nuevo, María Emilia Caballero, José Luis Pérez Garmendia y Jerónimo Uribe Bravo estudian en su trabajo del 2015, ¿sí? Ellos lo estudian en más general para procesos afines, pero en particular dan resultado entonces para procesos de límites de escala, los procesos de ramificación multitipo como límites de escala de procesos de Galton-Watson, ¿sí? Entonces, si yo tengo una sucesión de caminatas aleatorias d-dimensionales, ¿sí? Y yo sé que bien reescaladas convergen a un proceso de Levy, ¿sí? A D procesos de Levy d-dimensionales, ¿sí? Con buenas constantes, ¿sí? Y tenemos que nuestro punto inicial para cada valor n,
tenemos una sucesión de puntos iniciales que también con la misma escala convergen a un cierto punto, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos estos procesos multitipo, ¿sí? Esta sucesión de procesos de Galton-Watson multitipo como solución de la ecuación de cambio de tiempo para cada uno de estos xn que convergen, Caballero, Pérez Garmendia y Uribe Bravo probaron, ¿sí?, que la sucesión de los procesos de ramificación multitipo a estados discretos correctamente rescalados convergen a un proceso de ramificación multitipo a estados continuos, ¿sí? Esta convergencia la probaron en el espacio de Skorokhod, que es equivalente a probarla en distribución, ¿sí? Con esta misma idea, nosotros probamos, ¿sí?, que nuevamente, si suponemos la convergencia de la sucesión de caminatas aleatorias a los procesos de Levy, ¿sí?, y tenemos con esas caminatas aleatorias, creamos una sucesión de procesos de ramificación a tiempo continuo y estados discretos con interacción, ¿sí?, que era la representación que habíamos dado con los poissones que me decían los tiempos de... me decían cuáles eran los tiempos de interacción, ¿sí? Entonces, tenemos la convergencia nuevamente en distribución de nuestros DIP, o sea, nuestros procesos con interacción discretos, a nuestro proceso de interacción, nuestro proceso de ramificación con interacción a estados continuos. Para la demostración usamos muchas ideas usamos los resultados de este paper de María Emilia, José Luis y Jerónimo, ¿sí? Pero también lo pudimos tratar utilizando límites de escala, utilizando conceptos de límite, haciendo una aproximación con una grilla haciendo una grilla de tiempos y de población, ¿sí? Entonces, espero que les haya parecido interesante. Cualquier cosa pueden escribirme si quieren saber más. Muchos saludos, gracias por acompañarme hasta aquí. Adiós.